Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy comenzamos el apartado número 4 de la unidad 4, en la cual estamos hablando del imperialismo y la Primera Guerra Mundial. En este cuarto apartado de este tema vamos a finalizar el primer bloque relacionado con la Segunda Revolución Industrial. Como ya os conté en vídeos anteriores, este tema lo hemos dividido en dos bloques. Los cuatro primeros bloques están relacionados con la Segunda Revolución Industrial, por lo tanto tienen un sentido, una esencia más económica. Y el segundo bloque va a ser pues, de un contenido más político y social, ¿vale? En el cual vamos a desarrollar pues, aspectos históricos como por ejemplo el imperialismo, la Primera Guerra Mundial, que son los que titulan este tema. Bueno, pues sin más vamos a comenzar este cuarto apartado en el cual vamos a hablar de las consecuencias sociales que van a producir esta segunda revolución industrial. Ya hemos hablado de algunos aspectos, de algunas características de esta segunda revolución industrial, de las causas de esta segunda revolución industrial. Y bueno, pues vamos a ver qué consecuencias sociales va a producir esta revolución de carácter industrial. Bueno, pues básicamente una de las consecuencias va a ser el crecimiento demográfico y urbano, ¿vale? Vamos a ver cómo, por ejemplo, pues entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, vamos a ver un gran aumento de la población europea que va a pasar de unos 300 a unos 400 millones de habitantes. Estamos hablando de un crecimiento de 100 millones de habitantes, un crecimiento bastante importante y va a tener como resultado dos circunstancias. En primer lugar, este aumento de la población va a generar un aumento también de la emigración. Estamos hablando, por lo tanto, de la salida de población europea hacia otros lugares. Esta emigración va a verse favorecida, entre otras cosas, por la mejora y el abaratamiento del transporte. En apartados anteriores estuvimos viendo que en esta segunda revolución industrial, bueno, pues se implementan nuevas fuentes de energía, como es el caso del petróleo, la electricidad, que también se van a aplicar a los sistemas de transporte. Estamos hablando pues del motor de explosión en los automóviles, también pues mejoras en el sistema también de navegación, de impulsión de estos barcos. También, por ejemplo, en el ámbito del ferrocarril, que va a pasar de utilizar el carbón a la electricidad, y obviamente pues también los sistemas de aviación, ¿de acuerdo? Bueno, pues todas estas mejoras van a suponer pues un gran abaratamiento en la posibilidad de algunas personas de poder viajar de unos lugares a otros. Y bueno, pues obviamente pues esto va a facilitar este proceso de salida, de este proceso de migración de personas del continente europeo hacia otros lugares. Estamos hablando de que el origen de esta emigración va a encontrarse en países pues bien industrializados, como es el caso de Gran Bretaña, Irlanda, países escandinavos y también, bueno, pues en menor medida, pero bueno, también de una forma presente en el resto de los países europeos. El destino de esta emigración va a ser lo siguiente. Estamos hablando de países como por ejemplo los Estados Unidos, América Latina, Australia y Nueva Zelanda. Estos son los principales receptores de población. Como podéis ver, bueno, pues estos países tienen vínculos, y lo desarrollaremos en apartados posteriores, con muchas de las naciones europeas, ¿vale? Como por ejemplo, como es el caso de Gran Bretaña, con vínculos con Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, y bueno, en el caso de América Latina, pues con el caso de Francia, el caso de España, obviamente, ¿vale? ¿Cuáles van a ser los beneficios de esta emigración, de esta salida de población europea? Bueno, pues para los países emisores esto va a suponer un alivio en el paro, es decir, en el número de personas que no tienen trabajo, y también, obviamente, pues esto va a reducir mucho los conflictos sociales. Todos sabemos que el aumento del paro, bueno, supone pues una serie de circunstancias, de preocupaciones en la sociedad que, bueno, pues suelen materializarse en mayor criminalidad, en mayores problemas y obviamente en una serie de conflictos sociales, ¿de acuerdo? Bueno, pues la posibilidad de que estas personas que no tenían trabajo, de buscar mejores situaciones en países extranjeros, va a suponer una gran mejora. En cuanto a los países receptores, vamos a ver que, bueno, pues esta llegada de población europea va a ser bienvenida, puesto que se necesitaban pobladores, estos países todavía necesitaban poblar muchos de los territorios que tenían. Y estamos hablando también de países que, bueno, pues estaban dando pasos en esa industrialización. No es el caso de Estados Unidos, ¿vale? Pero en la mayoría de estos países receptores, pues sí que va a tener una necesidad de
pobladores, en este caso de habitantes europeos, que estuviesen formados, que estuviesen especializados en sectores industriales para poder implementar esas mejoras en sus territorios. Otra consecuencia de este aumento de la población va a suponer la concentración de la población en zonas urbanas. Estamos hablando de ciudades. De hecho, en el año 1900, a principios del siglo XX, las ciudades van a tener un tercio o la mitad de la población concentradas en estos lugares. Estamos hablando de que la mitad de la población europea vive en zonas urbanas, ¿vale? De hecho, las ciudades de Londres y París ya superaban el 1.000.000 de habitantes y esto va a tener una serie de consecuencias. Este hecho supone que esta concentración poblacional tenga que tener acceso a unas mejoras, como es en el caso de la higiene, ¿vale? A partir de este momento, bueno, pues estas ciudades van a tener nuevas infraestructuras en cuanto al alcantarillado, que va a suponer pues una enorme ventaja, una enorme mejora en el ámbito de la higiene, ya que estamos hablando de una infraestructura que está dando salida a muchas aguas residuales que antes pues no eran tratadas, no eran canalizadas, y obviamente pues esto era un caldo de cultivo de enfermedades y de problemas serios para la salud. También estamos hablando de que en estas ciudades se empiezan a pavimentar muchas calles, sobre todo las calles principales, ¿vale? El extrarradio obviamente pues va a tardar todavía bastante en pavimentarse, pero bueno. Estamos hablando de que esta inversión, el hecho de pavimentar muchas calles de las ciudades va a suponer una gran ventaja, ¿vale? A partir de ese momento, antes las ciudades pues no estaban pavimentadas, los caminos eran de tierra y bueno, pues en esos periodos de lluvia o periodos de nieve, pues hacía muy difícil el tránsito y también, obviamente, pues también habían olores complicados, había un ambiente bastante complicado si no se pavimenta pues las calles principales, ¿vale? Otra circunstancia van a ser, por ejemplo, el inicio de un servicio, que en este caso hablamos de la recogida de basuras, que pues obviamente pues, va a venir bastante bien, va a suponer un gran cambio en la gestión de los residuos que se generan en estas ciudades. Otras circunstancias también va a ser, por ejemplo, pues el alumbrado público que se va a establecer en estas principales ciudades, nuevos sistemas de transporte urbano, como por ejemplo el metro o el tranvía, ¿de acuerdo? Continuamos ahora con los avances sociales, otra de las consecuencias sociales de esta segunda revolución industrial. En este momento, y siguiendo el desarrollo de la primera revolución industrial, vamos a ver cómo se van a producir desarrollos del movimiento obrero. En este momento estamos viendo que, bueno, pues tras muchos periodos de lucha, de reivindicaciones, se va a reconocer finalmente el derecho de reunión y de asociación, y así también como la legalización de muchas de las asociaciones obreras, que antes actuaban desde la clandestinidad y que ahora, bueno, pues están siendo aceptadas y forman parte de la sociedad. Esto va a provocar, tal y como podemos ver en este gráfico, que el nivel de afiliación vaya en aumento a lo largo de, bueno, pues a principios del siglo XX. Vamos a ver cómo poco a poco el nivel de afiliación, es decir, de aquellos obreros que deciden formar parte activamente de un sindicato obrero, pues obviamente va a aumentar exponencialmente, ¿de acuerdo? Esta afiliación, bueno, pues este sentimiento, este fortalecimiento del movimiento obrero va a suponer, entre otras cosas, la creación, el surgimiento de partidos políticos de carácter obrero. Ya no estamos hablando de sindicatos, sino que estamos hablando de que a partir de ahora este sector, esta clase obrera, se va a organizar de forma política para acceder al poder político y también para impulsar reformas de carácter democrático y también de carácter social. De hecho, el primer partido que va a surgir, aprovechando este fortalecimiento del partido del movimiento obrero, va a ser el Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD. ¿Vale? Este movimiento surge en el año 1863 de mano de, entre otras personas, este señor, Ferdinand Lassalle, fundador de este partido, y bueno, pues que va a ser el primero, ¿vale? En el continente europeo. Pero pronto van a surgir otros en diferentes países, como por ejemplo en Francia, Reino Unido, Italia y también en el caso de España. En este contexto, en este momento de fortalecimiento del movimiento obrero, en esta participación activa, en este surgimiento de partidos políticos obreros, se crea la Segunda Internacional, la Segunda Asociación Internacional de Trabajadores. Esta va a tener su inicio en París en el año 1889, pero se va a desarrollar en diferentes capitales europeas
Y bueno, pues consiste en la federación de partidos socialistas con principios marxistas. En esta segunda internacional vamos a ver cómo, bueno, dentro, en el seno de esta organización, van a haber enfrentamientos entre dos tendencias. Por un lado, los marxistas puros, los cuales quieren seguir los principios establecidos por Karl Marx y Friedrich Engels. Quieren formar partidos políticos, poco a poco hacer la revolución desde dentro. Y bueno, pues en el caso también de otro sector, que serían los revisionistas, pues más emparentados, más vinculados con el anarquismo, puesto que en estos querían básicamente pues llevar a cabo una acción inmediata a través de huelgas, a través de movimientos espontáneos, provocar una revolución que cambiase las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay un enfrentamiento entre estos dos sectores en esta segunda internacional. Pero bueno, a pesar de estos enfrentamientos sí que se van a llegar a ciertos acuerdos, como por ejemplo las condenas, aspectos que sí que van a tener en común, como por ejemplo la condena al capitalismo, el cual consideraban contrario a sus principios. También la guerra, puesto que ellos consideraban que quienes luchaban en esos conflictos principalmente era la clase obrera, y por lo tanto, bueno, pues y ajenos a estos conflictos muchas veces eran la clase burguesa. Por lo tanto, ellos consideraban que estos conflictos eran motivados de alguna forma debido a intereses ajenos a la clase obrera y por lo tanto, pues en esta segunda internacional se condenó la guerra, ¿vale? Y también el imperialismo, puesto que se consideraba una imposición, un sistema opresivo para las clases obreras de los diferentes territorios, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí os he puesto una fotografía de esa segunda internacional que tuvo lugar en diferentes capitales. En este caso, esta fotografía corresponde a la reunión que tuvo lugar en Stuttgart. Y bueno, pues aquí podemos ver diferentes miembros, líderes de los diferentes países obreros, de los diferentes partidos obreros de carácter europeo. Concretamente quiero que os sigáis con este señor que tenemos aquí en la esquinita, puesto que este señor es el único español que estaba en esta reunión. Se trata de Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista Obrero Español, ¿de acuerdo? Que fue invitado a esta reunión. Bien, para acabar simplemente pues daros a entender que obviamente pues este impulso del movimiento obrero va a tener unas consecuencias y obviamente pues va a ser la mejora del proletariado. Como podéis imaginaros, debido al surgimiento de estos partidos socialistas, socialdemócratas, va a provocar la mejora de la situación de los obreros, sobre todo en el ámbito de la Europa occidental. Como ya hemos visto, surgen una serie de partidos vinculados con la izquierda, más progresistas y también con el movimiento obrero, los cuales van a presionar para que se establezcan en los ámbitos, en los diferentes territorios, una serie de leyes en el ámbito laboral para mejorar su situación. Estamos hablando de que a partir de ahora se van a regular definitivamente las jornadas laborales y también se van a establecer una serie de medidas de protección social. Estamos hablando de, por ejemplo, indemnizaciones por accidente. En el caso de que un trabajador tuviese algún tipo de lesión o algún tipo de impedimento, puesto que en su horario se ha producido algún tipo de accidente laboral, bueno, pues se produce una indemnización para que ese trabajador pueda continuar con su vida, pueda pagar sus gastos básicos y obviamente pues esto forma parte ahora de una ley estatal, ¿vale? Otras circunstancias que se van a establecer, se van a consolidar, son, por ejemplo, la jubilación. Cuando se alcanzaba una edad acordada, bueno, pues un trabajador podía tener el derecho a jubilarse y a percibir una renta, un dinero, para poder pagar sus gastos, ¿de acuerdo? Otra de las circunstancias son los salarios mínimos, es decir, a partir de ahora se acordó de forma estatal que un trabajador debía de tener como mínimo un salario, ¿vale? En función del coste de la vida en ese momento, pues obviamente pues se establecía un salario mínimo para poder pagar como mínimo, pues para poder sobrevivir, ¿de acuerdo? En el aspecto económico, bueno, vamos a ver que también se van a producir pues, mejoras para el sector obrero. Es decir, este abaratamiento de los productos va a producir que bueno, pues muchos obreros accedan al consumo de estos productos, que puedan, pues obviamente, permitirse un automóvil, electrodomésticos. Va a permitir esa capacidad de consumo, antes eran productos que no estaban a su alcance, pero en este momento pues sí que debido a esa mejora, debido a estas indemnizaciones, a estos salarios mínimos,
bueno, pues sí que van a poder acceder a estos productos, ¿de acuerdo? Y todo esto va a repercutir, va a generar, va a tener como resultado una mejora de la calidad de su vida, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.